Bien, hoy teníamos que ver básicamente un poco todo lo que era la parte farmacológica de todo lo que es aparato respiratorio. Ya habíamos visto la parte anatómica, habíamos visto toda la parte general, digamos, de lo que es las patologías. Hoy sí, vamos a ya entrar en la parte eh, de medicamentos, que es con lo que nosotros vamos a estar en contacto, obviamente, en la farmacia. Vamos a empezar primero que nada con el tema del asma, si bien no es, hola Liz, si bien no es lo más frecuente, pero como asma y EPOC se van a utilizar básicamente los mismos medicamentos, vamos a hacer como un gran conjunto entre las dos cosas. Vamos a ver, ¿se acuerdan que el asma básicamente estaba relacionado con dos cosas que eran fundamentales? Uno era la broncoconstricción y otro era la inflamación que se producía en la vía respiratoria y que precisamente era la responsable no solamente del ataque de asma, sino que también iba a ser responsable de los síntomas. Vamos a ver que precisamente para el tratamiento del asma, vamos a compartir ahora, aguárdame que lo abro. Vamos a compartir, como les decía recién, el material que tenemos en el aula y vamos a ir viéndolo un poquitito de qué se trata. Agarrándolo un poquito. Vamos a ir directamente a la parte de fármacos, en los cuales obviamente son los que nosotros vamos a estar, como decía recién, en contacto. Existen dos clases básicas de medicamentos para el tratamiento del asma, que son aquellos medicamentos de control para prevenir los ataques de asma y los medicamentos de alivio rápido, eso que les decíamos rescate, que lo vamos a usar directamente en los ataques de asma. ¿Se acuerdan que básicamente el asma la habíamos clasificado en leve, moderada o grave? Y que obviamente esto iba a estar relacionado con la cantidad de medicamentos que se iban a tener que utilizar precisamente para el control del asma. Esto es obvio que va a depender de la persona, va a depender del médico tratante. Nosotros lo único que vamos a hacer en la farmacia, obviamente, va a ser vender ese tipo de medicamentos. Por lo general, vamos a ver que muchas de las personas que van a necesitar comprar este tipo de medicamentos van a venir, obviamente, con una receta, por una cuestión que, obviamente, las obras sociales le van a hacer un descuento. Después, ya un poquito más adelante, vamos a ver qué es esto de las obras sociales y cómo se va a manejar todo el tema de los descuentos y todo eso. Por eso les decía que muchas veces las personas van a venir con una receta porque obviamente la obra social le va a hacer un descuento. Dice, los medicamentos de control prolongado para el asma se utilizan para prevenir los síntomas en personas que tienen asma moderado o grave. Se deben tomar todos los días para que hagan efecto. Este tipo de fármacos se los conoce como glucocorticoides inhalados, que previenen los síntomas al evitar que la vía respiratoria se inflame. Vamos a ver que ya después en un módulo más adelante vamos a ver de qué se tratan los fármacos antiinflamatorios. Aguárdame un segundito que quiero cerrar la puerta porque hay demasiado ruido afuera y tengo que estar levantando mucho la voz, si no. Bien, acá estoy de vuelta.
vamos a ver que todos los fármacos que se van a utilizar como fármacos antiinflamatorios, precisamente son fármacos para disminuir la inflamación. Tenemos dos tipos de antiinflamatorios. Antiinflamatorios comunes, ya los vamos a ver un poquitito más adelante, que son fármacos como por ejemplo el ibuprofeno, el paracetamol, la aspirina, diclofenac. Y vamos a ver que también hay otro grupo de fármacos antiinflamatorios que son los corticoides. Precisamente acá en el tratamiento del asma se van a utilizar corticoides porque entre todos los grupos de fármacos antiinflamatorios, los corticoides son los que tienen una mayor potencia antiinflamatoria. O sea, los que van a lograr que la zona que está inflamada se desinflame mucho más fácil y mucho más rápido. Lamentablemente los corticoides vía oral, o sea, cualquiera de los corticoides que yo tomo por boca o inyectable, van a tener efectos adversos que no son buenos. Ya vuelvo a repetirlo, lo voy a decir varias veces porque ahora no lo vamos a ver eso, pero sí, cuando hablemos de este tipo de fármacos lo vamos a hablar más en profundidad. Algunos efectos adversos son bastante complicados y obviamente acá en el asma se van a utilizar por dos motivos. Son antiinflamatorios, vuelvo a repetir, muy potentes. Se van a utilizar porque realmente se necesitan, porque esa persona necesita respirar. Y por el otro lado, precisamente, la vía de administración inhalatoria, inhalatoria significa que la persona, si bien lo va a aplicar por la boca con un inhalador, no lo va a tragar, no va a ir a parar el estómago, sino que va a ir directamente a la vía respiratoria. Esto es lo que se considera una vía de administración tópica en el lugar, que va a hacer efecto exclusivamente en el lugar y me va a evitar precisamente toda esa cantidad de efectos adversos potencialmente graves que pueden llegar a tener estos medicamentos. Estos corticoides, obviamente inhalatorios, le van a prevenir los síntomas, sobre todo van a lograr disminuir la inflamación. Por eso son fármacos que se van a utilizar precisamente como preventivo. Algo que es preventivo, obviamente yo lo voy a consumir para que no aparezcan los síntomas, que es lo que yo quiero. No quiero que aparezcan los síntomas, porque recuerdan que son bastante molestos los síntomas del asma. Dice, los inhaladores agonistas beta-adrenérgicos de acción prolongada también ayudan a prevenir los síntomas del asma. Generalmente se usan junto con los corticoides inhalados y es más fácil usar un inhalador que contenga ambos medicamentos. Y acá vamos a explicar una cosita, porque claro, acá dice inhaladores agonistas beta-adrenérgicos. ¿Qué significa esto? Básicamente, nuestro sistema nervioso le va a mandar órdenes a nuestros órganos para que ellos funcionen a través de una determinada cantidad de sustancias. Estas sustancias, para poder mandar esa orden, se van a unir a un receptor. Es como que si yo necesito, vamos a poner un ejemplo un poquito más de todos los días, para que esto se entienda un poquito. Vamos a suponer que yo quiero abrir una puerta.
para abrir esa puerta voy a necesitar la llave, si no, no la puedo abrir. Básicamente estas sustancias que produce el sistema nervioso central vendrían a hacer el mismo efecto que esa llave. Y esos receptores que van a estar en los distintos órganos, precisamente va a ser la cerradura. La unión de esa cerradura con esa llave va a permitir abrir la puerta para lo que yo tenga que hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Una de estas sustancias que produce en nuestro sistema nervioso y que hace uno de estos efectos es la adrenalina. La adrenalina se une a receptores que están en los bronquios y producen una broncodilatación. Esta broncodilatación, ya habíamos visto que el asma se producía por una broncoconstricción sumada a una inflamación, me va a precisamente anular ese segundo mecanismo por el cual se producía el ataque de asma. Entonces, con los corticoides voy a lograr una desinflamación de la zona. Y con este otro tipo de fármaco, que de ahora en más le vamos a decir broncodilatadores, porque me van a abrir el bronquio, van a actuar sobre el otro mecanismo por el cual se produce, obviamente, el ataque de asma. Este mismo medicamento, en el mismo inhalador, van a estar los dos juntos. Por un lado va a estar el corticoide, que va a lograr disminuir la inflamación, y un fármaco broncodilatador, que se llama salmeterol o terbutalina, puede tener cualquiera de los dos, salmeterol, terbutalina, que precisamente van a lograr que el bronquio se abra. Después tenemos los medicamentos de alivio rápido o rescate. Trabajan velozmente para controlar los síntomas del asma cuando se está tosiendo, jadeando, teniendo problemas para respirar o teniendo precisamente un ataque de asma, que también se los denomina fármacos de rescate. También se pueden usar justo antes de hacer ejercicio para ayudar a prevenir síntomas del asma que precisamente son causados por la actividad. Que también obviamente van a ser broncodilatadores. Entonces, vamos a tener los agonistas beta-2 adrenérgicos, salbutamol, albuterol, que su efecto va a durar 4 horas, salmeterol, que su efecto va a durar 8 horas. Y acá tenemos dos broncodilatadores, y fíjense que uno su acción me va a durar 4 horas, y el otro me va a durar 8 horas. Ambos son broncodilatadores, o sea, ambos abren los bronquios, pero acá la diferencia está en el tiempo que va a durar su efecto. Y precisamente este que dura 4 horas, aparte de durar poquito tiempo, empieza a hacer efecto muy rápido. Lo aplico y prácticamente instantáneamente logra el efecto precisamente de abrir los bronquios. En cambio, el otro, el salmeterol, que dura
su efecto dura muchísimo más tiempo, 8 horas, pero también tarda un poquito más en empezar a hacer efecto. Por lo tanto, el salbutamol, que hace efecto muy rápido, por lo general se va a utilizar como fármaco de rescate, como fármaco cuando ya empezaron los síntomas, precisamente porque su efecto empieza muy rápido. Y al empezar precisamente muy rápido, el alivio de la persona va a ser mucho más rápido. En cambio, este otro ya no me va a servir como de rescate, porque obviamente va a estar haciendo su efecto de una manera mucho más lenta. Y yo necesito que el alivio de los síntomas sea rápido, porque tenemos que tener en cuenta que obviamente la persona no puede respirar. Entonces, obviamente, necesito que sí o sí haga el efecto rápido. Lo cual, pero sí me va a servir, por ejemplo, como fármaco preventivo. Por ejemplo, si yo me quiero ir a dormir a la noche, que en teoría voy a dormir unas 8 horas, yo no podría estar utilizando como preventivo el salbutamol, porque su efecto a las 4 horas va a terminar y me dejó sin protección. Entonces, obviamente, se va a utilizar este, que su efecto dura 8 horas. Este no le vamos a dar demasiada bolilla porque prácticamente no se usa, pero bueno. Y teníamos también los glucocorticoides o corticoides vía inhalatoria, que también van a utilizarse como preventivo, que tenemos beclometasona, budesonide, fluticasona, cualquiera de estos tres que eran los que venían combinados precisamente con el salmeterol, se van a utilizar como fármacos preventivos para lograr que no se inflame la zona, más la suma del otro que va a impedir que se produzca la broncoconstricción, y con eso obviamente voy a estar tratando de prevenir durante bastante tiempo que no se produzcan los síntomas. De hecho, la prevención apunta a eso, apunta a que no se produzcan precisamente los síntomas. Pero ¿qué es lo que ocurre? También vamos a ver que tenemos corticoides de vía oral, intravenoso o intramuscular, dexametasona, betametasona, prednisona, pero en este caso no lo voy a usar como preventivo, sino como de rescate. ¿Por qué de rescate? Evidentemente, acá esta persona seguramente va a tener una reacción, una crisis asmática que no revierte únicamente con un broncodilatador de rescate. Entonces obviamente le voy a tener que sumar, aparte de ese broncodilatador de rescate, un fármaco que va a lograr que se desinflame la zona, pero ya vía inhalatoria no me va a alcanzar y necesito administrarlo obviamente vía oral, endovenosa o intramuscular. Obviamente este tipo de fármacos, si bien se pueden vender en la farmacia, lo más probable es que la aplicación sea directamente con una persona que esté internada, porque obviamente esa persona está teniendo un ataque de asma que normalmente la podría sobrellevar, pero por algún motivo tuvo un ataque de asma más fuerte y no logra
con el broncodilatador de rescate, precisamente volver a poder respirar. Y obviamente que si no da resultado esto, obviamente se va a llegar precisamente al oxígeno. Pero bueno, básicamente, acá tienen todo, cómo actúan, cómo van haciendo su, su efecto. Pero nosotros desde la farmacia no tenemos tenemos que tener bien en claro dos cosas. Básicamente para el tratamiento del asma se van a utilizar broncodilatadores y antiinflamatorios. Esos antiinflamatorios van a ser antiinflamatorios del tipo de los corticoides. Como preventivo, se van a utilizar precisamente los corticoides inhalatorios, sumándole un broncodilatador que dure bastante tiempo. Estos medicamentos que vienen en forma inhalatoria, también son de estos que les decía que son bastante caros, y la mayoría de las personas que obviamente tienen asma, que seguramente están en tratamiento, van a venir con la receta precisamente para que le podamos hacer ese descuento por su obra social. Pero también tenemos el broncodilatador de acción rápida, ese broncodilatador que lo más probable es que lo use aquella persona que tiene un asma leve, que muchas veces va a venir a la farmacia sin una receta, porque lo usa muy de vez en cuando, se controla muy de vez en cuando, no va a tener mucha visita con el médico, porque su asma no es tan problemática. Por lo tanto, ahí sí vamos a tener básicamente alguna persona que pueda venir a la farmacia a comprar el salbutamol sin esa receta. Aparte es un medicamento bastante económico, dentro de todo, está alrededor de 400 pesos, o sea, para hacer un medicamento es incluso más barato que un maple de huevos. Así que, digamos, convengamos que sí, miren, hoy fui a comprar aceite, que se me había terminado el aceite, me salió 430 pesos la botella de 900 centímetros cúbicos de aceite. Ni un litro de aceite sale más caro que este medicamento. Por lo tanto, es algo que muy frecuentemente se van a encontrar, que las personas van a venir a buscar. El salbutamol no solamente se utiliza para el asma, también, ay, qué cosa más linda, Moni, esa niña tan bonita, inquieta se la nota, pero divina. Que también vamos a ver que se va a utilizar para cualquier cuadro de broncoespasmo. Se utiliza mucho en niños con broncoespasmo, cuando sus bronquios se cierran, y que no necesariamente tiene que ser asma. En los niños tenemos que tener en cuenta que su sistema inmunológico no está todavía bien desarrollado del todo, y por lo tanto es muy frecuente que los niños chiquitos hagan broncoespasmos. También es común que a lo mejor alguna persona grande, alguna persona mayor, no un viejito, una persona adulta, de adulto para arriba, también pueden hacer broncoespasmos.
Y obviamente el salbutamol siempre va a estar indicado en estos cuadros. ¿Mm? Y que también viene, no solamente viene con el aparatito para hacer la broncoaspiración, sino que también puede venir en gotas para nebulizaciones. Y acá suele ser el momento en el cual sí, acá podemos intervenir. ¿Por qué? Porque el salbutamol que se utiliza para nebulizaciones que viene en gota, también tiene que ser la medida justa. El inhalador dispara la cantidad necesaria y no dispara más que eso. En cambio, las gotitas, yo pongo más gotitas, menos gotitas, es como que estaría poniendo menor cantidad, que puede no surtir efecto, o podría estar poniendo una mayor cantidad de gotas que me provocaría efectos adversos. Y acá le tengo que ser muy claro con la persona que va a comprar el salbutamol en gotas para precisamente nebulizaciones, que si esas nebulizaciones van a ser para un niño, hay que poner 10 gotas. No puedo poner ni menos ni más. No puedo poner menos, porque no le va a hacer efecto. Es como que si no le estuviera poniendo nada. Tampoco le puedo poner más, porque nos estaríamos pasando de la dosis, y ahí es donde van a empezar a aparecer los efectos adversos, que ahora después los vamos a hablar, porque con el adulto va a pasar lo mismo. Y con el adulto, la cantidad de gotas es el doble. En el niño son 10 gotas, en el adulto son 20 gotas. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es algo que es muy frecuente. ¿Por qué? Porque yo estoy en casa preparando el nebulizador, porque obviamente el niño, o yo, o alguno de la familia, le está costando respirar. Uno se quiere apurar y quiere hacer las cosas rápidas. Entonces se empieza a contar. 1, 2, 3, 4. A la quinta gota ya se desesperó y le mandó el chorro. Tanto para un niño como para un adulto. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Porque obviamente si la dosis es mayor, es donde van a empezar a aparecer los efectos adversos. ¿Cuáles son esos efectos adversos? Taquicardia y nerviosismo. El salbutamol, cuando está así en sobredosis, produce mucha taquicardia y mucho nerviosismo. Por lo tanto, es algo que yo le tengo que recomendar a la persona que sea muy prudente en el momento de preparar el nebulizador, que tiene que contar correctamente la cantidad de gotas, sobre todo si es para un niño. Entonces recordemos eso. 10 gotas para el niño, 20 gotas para el adulto. Ni menos ni más. Entonces vamos a hacer como una especie de repaso. Fármaco de rescate, broncodilatador. Por lo general se usa el salbutamol, porque empieza a actuar muy rápido. Que el salbutamol se puede utilizar por inhalador o por nebulizaciones. Fármacos preventivos, vamos a tener los antiinflamatorios del tipo de los corticoides, como la
fluticasona, budesonide, son los dos más comunes, y muchas veces combinado con el otro broncodilatador, pero que dura mayor cantidad de tiempo, 8 horas, y por lo general vienen los dos combinados en el mismo inhalador. Y que la persona, obviamente, para prevenir que ocurra el ataque de asma, lo tiene que utilizar absolutamente todos los días para precisamente lograr ese efecto de prevención. Y la otra patología, que era el EPOC, obviamente también se van a utilizar los dos mismos medicamentos, pero acá ya no los vamos a utilizar como preventivo. Acá el preventivo no me va a servir de nada. No es que no me va a servir de nada, me va a servir. Pero no voy a prevenir nada porque la patología ya está instalada. Pero en este caso, este mismo inhalador que tiene el corticoide, budesonide, fluticasona, va a lograr desinflamar la zona y que va a estar junto con el broncodilatador, el salmeterol, para mantener los bronquios un poco más abiertos durante más tiempo para que la persona pueda respirar mejor. Es exactamente el mismo. También lo tiene que utilizar todos los días. Pero acá no como preventivo, sino que como tratamiento para lograr desinflamar y abrir un poco más grande los bronquios para que le pueda ingresar muchísimo mejor el aire hasta los pulmones. Como ven, mismo fármaco, nos tenemos que acordar de uno solo, la combinación de budesonide o fluticasona con salmeterol, que en el caso del asma se va a utilizar como preventivo todos los días, y en el caso del EPOC también se va a utilizar todos los días, pero en este caso para revertir precisamente lo que está produciendo esa dificultad respiratoria, que es la inflamación. Acá no hay broncoconstricción, pero al lograr abrir un poquito más los bronquios, le va a mejorar muchísimo la entrada de aire hacia los pulmones. En definitiva, es así de simple. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, por ahora no. Por ahora no. Moni no. Caro, Lili, Facundo, Vicky, Liz. Ay, perdón, Caro, te escuché muy bajito. No tengo ninguna duda. Perfecto, buenísimo. Bien, igual se nos está terminando el tiempo, así que vamos a hacer el corte ahora. Esperamos a que se descargue el video, esperen que les avise y volvemos a ingresar. Después, en la segunda parte, Bueno. vamos a ver toda la parte de congestión nasal y tos. En un ratito nos vemos de nuevo.